pero creo que la nomenclatura no es la mejor. Bien, vista ya la definición, sí me gustaría, de alguna manera, esta acción de daños procesales colocarle dentro de una gran clasificación que podríamos hablar de instrumentos contra el abuso del proceso. Hay instrumentos de tipo reactivo y instrumentos de tipo preventivo. Los instrumentos de tipo preventivo tienen como función, lógicamente, que ese abuso del proceso no se llegue a producir, por tanto, son más intrusivos en el derecho a tutela judicial de quien lo padece, y los ejemplos clásicos están en el derecho anglosajón, por ejemplo, y son medidas que están vigentes a día de hoy. En el derecho inglés se puede adoptar cuando lo que se llama ahí la vexatious litigation, cuando se ha acreditado que una persona es querulante, es posible someter el ejercicio futuro de acciones civiles de esa persona a una autorización judicial, ¿no? Lo cual vemos que es muy intrusivo, pero también puede servir de pista que cuando este tema llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, realmente llegó a la Comisión, que era un órgano que existía antes que hacía el filtro previo. Es el caso H contra Reino Unido, 2 de diciembre de 1985. La Comisión concluyó que no era contrario al convenio, ¿no? Es verdad que los parámetros eran probablemente otros, ¿no? Otra medida típica preventiva, el strikeout. El strikeout está recogida en las Civil Procedure Rules, que rigen en Inglaterra y Gales, pero realmente tiene muchos precedentes históricos, y es la posibilidad de que el juez pueda inadmitir prima facie una demanda si es manifiestamente abusiva. Y lo mismo, por cierto, que a veces no se trata de este tema, cuando lo que es abusivo es la línea de defensa del demandado. Esto, obviamente, nos sitúa también en un contexto en el que hay una afección al derecho a la tutela judicial, que ya se ve, por así decirlo, restringido, pues muy importante, ¿no? Digo esto porque también ha habido algún autor y alguna resolución que, de una manera, a mi juicio, forzada, han intentado llegar a un resultado parecido aplicando los artículos 247.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, si lo recuerdan, permiten al juez rechazar peticiones o incidentes que incurran en fraude de ley o abuso del derecho, ¿no? Pero claro, yo creo que se está dando o está pensando en actuaciones intraprocesales, nunca en el acceso a la jurisdicción, acceso primario a la jurisdicción, que yo creo que no puede acordarse de esta manera. Bien, volviendo a los remedios españoles, pues ya hemos visto que son represivos, son por tanto más generosos, por así decirlo, con quien está dispuesto a abusar del proceso. Y son, por un lado, la multa del artículo 247.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la acción de daños. En cuanto a la multa, sí me gustaría decir de una manera muy telegráfica que el anteproyecto que he mencionado antes propone también la modificación de este precepto para incluir en su seno también la posibilidad de sancionar a quien abuse del servicio público de justicia. Hasta ahora diré que los tribunales, los pocos que aplicaban este precepto, lo aplicaban también cuando había un abuso del proceso. O sea, no me parece especialmente dañina esta propuesta de reforma, pero bueno, lo cierto es que hasta el día de hoy se funcionaba sin ella sin problema. Esta sanción yo creo que se ha demostrado claramente ineficiente. Hablaría también un poco de la perspectiva del abogado. Se pueden contar con los dedos de la mano y me sobrarían dedos las veces que yo he visto impuesta esta sanción. Los jueces son muy refractarios, aunque el caso sea clarísimamente constitutivo de abuso del proceso o de mala fe procesal, probablemente porque no quieren trabajar más en un caso en que ya piensan que han dedicado demasiado tiempo. Y también hay otro tema, creo, más estructural, que es la cuantía, ¿no? Es decir, hay que darse cuenta que la horquilla, la sanción máxima son 6.000 euros. 6.000 euros para una persona física puede ser mucho, o no, depende, pero para una entidad financiera, por poner un ejemplo, es una cantidad ridícula. Digo esto porque la Sala Primera se animó a interponer esta serie de acuerdos gubernativos sancionadores a medida de la década pasada, al calor un poco de la litigación masiva de consumidores, porque detectaba, y la verdad, que los bancos actuaban con una cierta estrategia más que oportunista, quizá abusiva, ¿no? ¿Qué hacían? Cuando tenían una sentencia desfavorable en la instancia, recurrían en casación. Como saben todos ustedes, la Sala Primera funciona en dos secciones normalmente, pero como tenían conocimiento de que se había evocado el caso al Pleno o le comunicaba la sección que iban a proponer una cuestión prejudicial, sabían que había cambiado la correlación de fuerzas, conocían perfectamente, por así decirlo, qué pico fue a cada magistrado, y inmediatamente desistían, ¿no? Con excusas banales, ¿no? De todo tipo. Pero claro, en ese tipo de casos, el banco, solo en ese proyecto, probablemente se jugaba más de 6.000 euros, pero si se hubiera sentado jurisprudencia por el Pleno sobre ese producto, eran cientos de millones. Por lo cual, no es un elemento disuasorio, lo cual nos deja a la acción de daños como casi el único elemento que tenemos contra el abuso del proceso, porque es sabido también que la función de la responsabilidad civil es fundamentalmente indemnizatoria,
pero no solo, tiene una función preventiva también secundaria, ¿no? Bien, en cuanto a esta acción, hay que decir que se aprecia tanto en España como en Italia, como en Francia, ciertas cautelas a su acogimiento históricas, ¿no? Luego da un poco de prevención el hecho de que estar limitando, por así decirlo, aunque fuera vía consecuencias, ¿no?, el ejercicio de un derecho fundamental o de acceso a los tribunales, ¿no? De manera que hay que esperar a la segunda mitad del siglo XX, en concreto a 1959, para que se dicte por la Sala Primera la primera sentencia que condena al pago de los daños procesales, ¿no? Hasta ahora, es verdad que había habido varias ocasiones, varias reclamaciones que habían llegado a la Sala Primera, pero todas las había sorteado el Tribunal Supremo, siempre apelando, digamos, al principio del digesto, al apotegma de que quien usa de su derecho no hace daño a nadie, lo cual obviamente pues, no deja de ser un sofisma, ¿no? Estas condenas empezaron a ser más frecuentes por daños procesales y cobraron impulso, yo creo que bastante acusado, a raíz de la reforma del título preliminar del Código Civil en 1974. Esto tiene sentido porque en esa reforma se introdujo el artículo 7.2. Sabemos que la jurisprudencia desde el año 44 ya había reconocido el abuso del derecho, pero no tenía carácter normativo hasta esa fecha, hasta el año 1974. Entonces, a partir de ahí, como yo creo además que el encaje correcto, que luego lo veremos, de la acción es ese, empezaron a ser más frecuentes estas condenas. Hay un dato que también quiero hacer notar, que es que cuando yo analicé, y lo sigo haciendo, todas las sentencias que puedo sobre estas cuestiones, más del 60% de los casos, diría incluso el 70%, son daños que ha provocado una sola acción de todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Lo cual también es llamativo, ¿no? Y esta acción es el antiguo interdicto de suspensión de la obra nueva, el léxico actual, la acción para tutela sumaria de la obra nueva del artículo 251.5 ley. Se preguntan ustedes, ¿por qué? Bueno, yo creo que es fácil de explicar. Esta acción tiene una particularidad, que es que la mera admisión a trámite de la demanda supone, antes y ahora, con la ley vigente y con la anterior, la adopción automática o pelegis por parte del juez de una suerte de medida cautelar impropia, como es la suspensión de la obra, ¿no? Por lo cual, esto más lo hace el juez sin posibilidad de valorar el fumus que puede tener esa reclamación, si es una reclamación abusiva, si realmente está discutiendo, que ha pasado a veces, unos centímetros, ¿no? y paraliza una promoción entera, ¿no? De manera que no es raro por eso que sea esta la acción que de largo haya sido la más frecuente. Bien, en cuanto a la evolución, que digo que ha sido pareja, porque los tribunales supremos, Corte de Casación italiana, han sido en su evolución muy parecidos al Tribunal Supremo español. Sí me gustaría también hacer una mención especial al caso italiano, ¿no? El caso italiano, los que conozcan un poco la jurisdicción allí, la jurisdicción civil en particular, claro, lo digo porque explica un poco este contexto lo que voy a decir. Evidentemente es un desastre, tienen unas tasas de pendencia larguísimas, es el país de la Unión Europea que más tarda en resolver los pedidos civiles, hasta el punto de haberse creado otro caso de abuso del proceso, como es la litigación transfronteriza, como es el llamado torpedo italiano. Entonces, en ese contexto de colapso, ¿no? Se adoptó una modificación en el año 2009 del artículo 96 del Código de Procedimiento italiano, ¿no? Se introdujo un párrafo tercero. Ese párrafo tercero, en el párrafo primero de ese artículo ya se contemplaba que dentro del propio procedimiento en el que se detecta esa conducta abusiva, se puede condenar al abutente, a quien abusa del derecho, al pago de los daños y perjuicios causados. Pero ese párrafo tercero introdujo la posibilidad de que el juez, se dice más de forma equitativa, no hay más parámetros, pueda imponer una sanción, una multa privada, porque el importe de esa sanción no va a parar a la administración, sino que va a parar a la contraparte, ¿no? Entonces, obviamente, esto está apuntando a la introducción, al trasplante de una figura, los daños punitivos del derecho anglosajón, porque incluso en desuso allí, al corazón de una ley procesal continental, y ha sido muy polémico en Italia, sobre todo porque cuando este tema o este precepto ha sido interpretado por la Corte de Casación, y lo ha sido unas cuantas veces, ha insistido mucho en que aquí la responsabilidad o el monto tiene que ser o tiene una naturaleza puramente punitiva, sancionadora, porque se dice, no debe estar, por así decirlo, correlacionada con el importe de los daños causados, porque para eso ya está el precepto o el apartado primero, ¿no? Lo cual, pues, es, como digo, un movimiento llamativo, pero creo que se explica un poco en el contexto italiano. En cuanto al common law, diré que
ahí la evolución fue diferente. Históricamente nunca había obstáculos para reconocer un tort, equivalente a la acción de responsabilidad civil extracontractual, por la litigación abusiva, pero siempre que fuera penal. Se entendía que el procedimiento penal afectaba más tanto a la perturbación anímica como al prestigio, al honor de quien lo sufría, y se entendía que sí que había ahí un tort viable. En cambio, se decía que no con respecto a la jurisdicción civil. Esto cambió hace muy poco, poco en términos históricos, en 2016, una sentencia importante del Tribunal Supremo de Reino Unido, que es Wheelers and Joyce. Esa sentencia reinterpreta, con un solo voto de diferencia, pero reinterpreta los precedentes y acaba concluyendo que no hay razones para entender que ese tort no deba también servir para compensar los daños que vengan de un procedimiento civil abusivo, ¿no? Como vemos, también se van alineando las dos familias. Bien, visto un poco la evolución de esta acción y un somero paso por el derecho comparado, voy a hablar de las cuestiones más polémicas que presenta a día de hoy esta acción de daños, ¿no? Las más discutidas a nivel jurisprudencial y doctrinal, ¿no? La primera de ellas, y por cierto es una cuestión que también se debatió mucho en la sentencia Wheelers, que antes he mencionado, es si constituye un requisito, por así decirlo, material de la acción, el hecho de que la primera sentencia del primer procedimiento, del procedimiento en el que se abusó, sea favorable al que luego se dice perjudicado. No estaríamos ante un requisito de posibilidad, sino, en su caso, ante un requisito sustantivo de un presupuesto, digamos, de éxito de la acción. Esta cuestión, la sala primera ha sido muy vacilante. Diría que las sentencias más antiguas tendían a considerarlo un requisito, poco a poco se ha ido desdibujando y yo creo que apuntan en la línea correcta de no exigirlo, ¿no? Yo creo que esa tesis es la correcta, la última, por al menos dos razones. Una, porque hay algunas modalidades típicas del abuso del proceso que necesariamente implican que la sentencia no sea favorable para el perjudicado en el primer procedimiento. Estoy pensando, por ejemplo, en el proceso simulado, que hablaba Caneluti, cuando dos personas se conciertan, el juez no lo sabe y hacen aparentar que están litigando y realmente lo que quieren es obtener una sentencia que van a utilizar después para utilizarla contra un tercero o contra la administración. Que esto, que nos puede parecer una cosa rara, ha pasado no hace mucho. Llegó una sentencia en la Sala Primera del Tribunal Supremo en 2018, en el que la propia Sala Primera era ajena a esta cuestión, a que las partes estaban concertadas, ¿no? Es un proyecto, además, que tiene origen en Barcelona bastante curioso. Bien, la otra razón por la que creo que esta solución es la dogmáticamente correcta es que el abuso del derecho y el abuso del proceso como especie del género es un fenómeno complejo, es un fenómeno contextual. Hay que darse cuenta que el ejercicio de un derecho, más si es fundamental, pues prima facie es válido. El transformar ese derecho prima facie válido en algo ilegítimo exige, pues, hacer una serie de valoraciones que probablemente el juez que tramitó el procedimiento en primera instancia no ha sido capaz de ver, no tiene esa perspectiva. Yo también digo por mi experiencia que muchas veces los procesos abusivos o la litigación abusiva comprende más de un procedimiento, ¿no? De manera, entonces, esa visión de conjunto no la tiene el primer juez y es probable que no llegue a una conclusión correcta, ¿no? Bien, relacionado con esta primera cuestión, otra cuestión que también se discute en la jurisprudencia, nuevamente la Sala Primera arroja poca luz aquí, es si el juez hace en el primer procedimiento, en el procedimiento en el que teóricamente se instrumentalizó de manera ilegítima, hace un pronunciamiento sobre la temeridad, en el pronunciamiento de las costas, y dice que a efectos de costas considera temeraria o no la conducta del litigante, si ese juicio, por así decirlo, irradia cosa juzgada material en el segundo procedimiento, de manera que el juez segundo tuviera que estar, estaría eventualmente vinculado y ya no podría, por así decirlo, revocar el criterio sobre la eventual temeridad o no del litigante, ¿no? Como digo, la Sala Primera ha sido muy vacilante. Yo creo que claramente la solución correcta es entender que no irradia o no produce un efecto perjudicial. Entre otras cosas, porque yo creo que la razón fundamental es que, claro, en el primer procedimiento no va a haber un debate alegatorio y probatorio pleno sobre la eventual abusividad de la acción, porque, para empezar, es probable que incluso el demandado en ese estadio procesal, cuando contesta la demanda, ni siquiera sepa a lo mejor cuál es la estrategia o lo que está detrás, ¿no? De manera que no va a haber un debate de fondo ni alegatorio ni probatorio que permita, a mi juicio, estar ese tipo de conclusiones y todo se centra ya en el debate un poco ajeno a esto de si todo lo que contiene una sentencia, además si es de naturaleza procesal, irradia o produce eficacia cosa jugada material extramuros, ¿no?, del proceso. Pero bueno, eso es una cuestión ajena.
Lo que no quiere decir, obviamente, que esta sentencia primera en la que el juez ha podido apreciar esa temeridad o esa conducta abusiva por parte del litigante sea inocua. Yo creo que es un indicio, es un elemento probatorio que, en función de las circunstancias, tendrá más o menos peso, ¿no? No quiero, como digo, que sea inocuo, pero tampoco debe, yo creo, dársele esa eficacia prejudicial. La siguiente cuestión polémica, probablemente la más importante, al menos desde el punto de vista sustantivo, es cuál es el fundamento de esta acción, ¿no? Que me puede parecer que, bueno, que ya está ya claro a estas alturas, pero no lo está. Históricamente, y la razón de ser es que no se reconocía entonces el abuso del derecho como una figura en nuestro ordenamiento, se ventilaban estas cuestiones y eran resueltas por la Sala Primera como una acción de responsabilidad aquiliana pura del artículo 1902, ¿no? Eso es lo que se decía y esa era la línea central. A partir de la sentencia del año 44, pero sobre todo de la modificación del título preliminar del Código Civil en el año 1974, ya empiezan a aparecer sentencias que dicen que esto realmente, el título de imputación es el abuso del derecho, ¿no? Luego, la mayoría es un totum revolutum en el que dicen que es una cosa y la otra, también depende de cómo venga el procedimiento a distancia. Hubo un intento, yo creo, muy loable de clarificación doctrinal en la Sala Primera. Fue una sentencia, que es la sentencia de 24 de diciembre de 2004. Ponente fue José Ramón Ferrandiz Gabriel, que es una sentencia que, por lo demás, me gusta porque es muy sincera, en el sentido de decir, no estamos resolviendo hasta este momento estas cuestiones de una manera depurada, porque estamos diciendo una cosa y la otra y no es exactamente lo mismo, y aboga por una solución que yo creo que es la correcta, ¿no? Lo que dice es, claro, si aplicamos los parámetros típicos de la responsabilidad civil extracontractual, evitabilidad, previsibilidad, no tiene mucho sentido en este contexto. Porque quien abusa del proceso, quien, por ejemplo, quiere suspender ilícitamente esa obra, no es que se represente como previsible o evitable ese resultado, es que es querido, ¿no? Por lo cual, entiende esta sentencia que la perspectiva correcta es la del abuso, es decir, se ha extralimitado, dadas las circunstancias, o no en el uso de su derecho a la tutela judicial, ¿no? Este afortunado intento, como digo, de clarificación dogmática fue seguido por la siguiente sentencia de la Sala Primera, que se ocupó del tema, que es una sentencia de 21 de diciembre de 2005, pero poco después, por razones que nunca he llegado a averiguar, se dictó un acuerdo no jurisdiccional del 2006 por la Sala Primera en pleno sobre esta cuestión, ¿no? Y el acuerdo es muy conciso, pero a la vez muy contradictorio, ¿no? Parece mentira que en 3 o 4 líneas pueda contradecirse, ¿no? Pero lo hace. Entonces dice, primero, que es un caso especial de abuso del derecho, parece que todos vamos bien, pero a continuación dice también que es un caso especial de responsabilidad extracontractual y acaba concluyendo con lo que yo creo que era un poco el origen del acuerdo, que el plazo aplicable sería en todo caso el de 1 año de las acciones de responsabilidad extracontractual, ¿no? Lo cual yo creo que también es un error, porque ya lo he dicho, creo, el abuso del derecho es un fenómeno complejo, a veces implica más de un procedimiento y es preciso tener cierta perspectiva, lo cual ese plazo cruel que todavía sufrimos en el derecho común, los que viviesen con derecho autonómico que tienen plazos más razonables, no lo sufren tanto, pero ese plazo de 1 año me parece también que apunta a que la solución no es correcta. Y a día de hoy, realmente un poco esa magma de ideas no muy claras es la que predomina en la Sala Primera y no se ha acabado nunca de clarificar. Otra idea por la que creo que la solución correcta es la que abogaba esta sentencia de 2004 es que nos permitiría también solucionar con ese mismo precepto los casos de abuso del proceso, que alguno hay, aunque es muy raro, en los que el abuso deriva de un uso ilícito de un derecho subjetivo asignado por un contrato procesal. Insisto en que puede parecer muy raro, pero hay por lo menos una excelente sentencia de la Sala Primera que lo trata, que es la sentencia del Tribunal Supremo de la 6 del año 2009, de 12 de enero, de la que fue ponente Juan Antonio Siool Ríos, y se nota por la calidad que tiene, ¿no?, en dogmática. Bien, dicho esto, voy a pasar a ver la siguiente cuestión que también es problemática, que es el alcance de los daños, ¿no? En principio, no hay obstáculo alguno para entender que son indemnizables cualquier tipo de daños que sean imputables objetivamente a esa acción, sean daños morales, sean daños patrimoniales, pero la discusión estaba sobre las costas. ¿Qué pasaba si, porque claro, en el primer procedimiento ha existido un pronunciamiento sobre las costas, que a lo mejor ya hemos visto que ese pronunciamiento no ha sido favorable para el perjudicado o incluso le han impuesto las costas, ¿no? El tema es,
¿Puede reclamarse una indemnización por equivalente correspondiente al monto de esas costas? Vuelvo a ver jurisprudencia sobre ese tema un poco contradictoria. En algunos casos se dice que, por así decirlo, el pronunciamiento de costas queda agotado con lo que dice el primer juez y no se podía subvertir después en el segundo procedimiento. Otra tesis, a la que yo me escribo, entiende que no es así porque realmente no se está modificando el pronunciamiento stricto sensu, que obviamente eso solo se podía hacer de una sentencia a través de los medios prescritos de la ley, sino que se está concediendo una indemnización por equivalente por el segundo juez que, insisto, ve la cuestión con otra perspectiva, ¿no? Bien. La siguiente cuestión que quiero abordar es, que probablemente es una prevención razonable, es, ¿están haciendo los jueces una acción, un uso cauteloso de esta acción o están siendo muy generosos de manera que podemos tener el temor a que se produzca un efecto de desaliento en el ejercicio del derecho a tutela judicial, ¿no? Que yo creo que puede estar siempre detrás de los temores de esta acción? Bien, yo diría que examinando, como he hecho al detalle, la mayoría de las sentencias que se han dictado los últimos 20 o 30 años sobre esta materia, diría que en general los jueces son muy cautelosos. Y yo creo que aprecian que hay esa doble nota de excepcionalidad. Por un lado, hay una excepcionalidad que deviene del hecho de que el abuso del derecho per se tiene una nota de excepcionalidad, es obviamente, por eso dice la ley que tiene que ser manifiesto, y la segunda nota de excepcionalidad es que estamos ante un ejercicio abusivo de un derecho fundamental. Por lo tanto, cualquier injerencia tiene que ser proporcionada, ¿no? De manera que yo creo que puede servir también como buen elemento para medirlo, que prácticamente en este ámbito yo no haya localizado solo una sentencia de la audiencia provincial, indemnizaciones por daños morales. Lo digo porque en mi experiencia este tipo de litigaciones, por ejemplo, cuando hay un acoso, a alguien le plantean tropecientas querellas, demandas y demás, sí es susceptible de causar un daño anímico fuerte, ¿no? Me parece curioso porque en otras áreas del derecho se concede muy generosamente los daños morales cuando a veces no están tan justificados y aquí que sí que lo están, no se conceden nunca, ¿no? Lo cual a mi juicio es un poco por esa prevención de los jueces a no excederse y a que pueda provocar ese chilling effect, ¿no? El efecto de desaliento en el ejercicio de un derecho fundamental. Bueno, concluyo ya con dos pinceladas un poco más genéricas, ¿no? Primero, intentando abrir un poco el espectro. Yo creo que si echamos la vista atrás, desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, se observa que en los ordenamientos jurídicos hay una cierta tendencia cada vez más a dotar a los jueces de instrumentos sustantivos y procesales contra el abuso del proceso. Yo eso no creo que se ha dicho por algunos autores que sería una especie como de regreso del autoritarismo procesal. Yo no creo que sea eso en absoluto, ¿no? Creo que es la conciencia de que es un uso patológico de un derecho que produce daño no solo a quien lo sufre directamente, sino también al conjunto de la sociedad, ¿no? Y en segundo lugar, y el ejemplo italiano yo creo que también es una pista, yo creo que se aprecia, y a lo mejor el anteproyecto español también que he mencionado puede apuntar ahí, se aprecia también un desplazamiento del centro de gravedad de las medidas desde derechos de daños, desde el derecho sustantivo al derecho procesal, ¿no? Bien, dicho esto, ya concluyo diciendo que a día de hoy, desde luego, la principal arma que tenemos contra el abuso del proceso es esta acción sustantiva de daños. Y con esto concluyo. Muy bien. Perfecto. Pues me acercas el... Sí, perfecto, muy claro, muy preciso. No sé, desde el punto de vista de la práctica, cuántas acciones judiciales por daños procesales se plantean, pero bueno, tú has diseccionado muy bien cuál es la justificación, el motivo, al hilo de lo que decías de las multas y pensando en personas jurídicas, me acordaba de que en la Ley de Secretos Empresariales se ha aumentado la posibilidad de incrementar las multas a la tercera parte de la cuantía del pleito. No sé si puede servir como un acicate para que la gente no abuse del proceso, evidentemente si la multa se aumenta hasta una tercera parte de la cuantía. Bueno, tenemos muchos compañeros en la sala, también compañeros en remoto. Si hay alguien... Quiero agradecer, por cierto, perdonad, quiero agradecer, está con nosotros el profesor Eduardo Oteza, como sabéis es el presidente de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, que le agradezco que haya tenido
detalle y el esfuerzo de estar con nosotros y compartir también este acto. ¿Hay algún compañero de la sala que quiera hacer alguna pregunta? Venga, el profesor Francisco Ramos Romeu tiene la palabra. Muchas gracias por la exposición, que me ha parecido magnífica y además un tema interesantísimo. Que además he tenido alguna ocasión de aplicar la teoría y llegamos a un acuerdo, entonces el final quedó en tablas. Pero el plazo del año realmente es preocupante, ¿no? Porque aquí una cuestión que se puede plantear, yo pensando en ese caso que tuve, que había habido una litigación que se había ido demorando durante muchos años y que al final del día era lo que había posibilitado sostener abierto un tema, evitando una ejecución, insolventando a la sociedad de por medio, etcétera, pues el plazo del año, ¿cuándo empieza a contar? Porque si empezamos a contarlo desde muy antes, claro, pues efectivamente, cuando se acaba el pleito ya todo está prescrito y ya no hay nada que hacer. Y bueno, nos podríamos entonces ir al final del primer pleito. Parece que sería cuanto menos lo razonable, porque es ese momento, ¿no?, en que finalmente te das cuenta de que vas a ejecutar, y ya no entiendes nada, por ejemplo. No sé si has podido profundizar en esta cuestión, que desde luego que es preocupante, claro. Sí, no, por supuesto. La puta es muy importante y en la práctica es uno de los problemas fundamentales, ¿no? Porque es lo que decía antes y probablemente el caso que tú te encontraste. La litigación abusiva, especialmente si es algo sofisticada, implica normalmente más el procedimiento y normalmente más una jurisdicción, ¿no? Un abuso también intensivo de la querella, ¿no? De manera que efectivamente hay un problema ahí. Yo, desde luego, creo que como mínimo, tendría que ser la fecha en la que finaliza el último de los procedimientos de todo, por así decirlo, el conglomerado abusivo. Incluso es más, yo me atrevería a decir que no vería injustificado el poder aplicar, digamos, la doctrina típica de que dice, bueno, cuando son daños de tipo continuado y demás, hasta que no hay una, por así decirlo, cuando no sabes el alcance completo del daño, hasta que no tienes ese conocimiento, que a lo mejor exige un poco más de tiempo, probablemente se puede intentar postergar. Es un criterio más arriesgado, ¿no? Pero desde luego, como mínimo, sería eso, ¿no? Cuando acaben todo el conglomerado de procedimientos abusivos. Muchas gracias. Muy bien. Si algún compañero de España quiere hacer alguna pregunta, simplemente que abra el micro y... Si hay algún compañero que quiera hacer alguna pregunta, ¿no? Yo tengo una pregunta. Aprovecha. Bueno, derivada un poco de la experiencia que uno ha tenido, ¿no? Porque en aquel caso que tuve, que como digo, pues acabó en un acuerdo y finalmente pues no supimos lo que hubiera pensado la justicia. Claro, era una de las pretensiones principales o hechos fundamentales era que el demandado había formulado una alegación de nulidad de un negocio, ¿no?, que había sido rechazada reiteradamente de forma contundente en primera instancia, en segunda instancia y en el Tribunal Supremo, ¿no? Y que la había mantenido siempre insistiendo en el mismo punto. Y los jueces diciendo que no, pero con rotundidad. Si eso en sí podía ser suficiente para eventualmente constituir ese abuso de ese proceso. Porque al final del día era un tema que luego no se podía ejecutar mientras estuviera abierto y, por tanto, se refería a unos bienes que eran productivos y, claro, eso pues era un problema porque se iba apropiando de los beneficios pues el propio demandado, ¿no? Entonces, claro, sobre esa cuestión hay un acuerdo interesante de la Sala Primera en la época esta, porque luego, por alguna razón, dejó de hacerlo, que imponía a la Sala Primera estas sanciones por mal hacer procesal, que era precisamente un caso parecido en el que creo que venía un tema de una quiebra y era una acción que la sindicatura había emprendido contra diferentes acreedores como 6 veces seguidas, y a las 6 veces seguidas había llegado al Supremo y le habían dicho que no. Pues ya a la séptima, el Tribunal Supremo le sanciona, ¿no? Claro, es un caso un poco límite. Yo diría que claro, la contumacia en el error constituye abuso del proceso. Yo creo que en principio no, salvo que la intención que sea, como tú dices, otra. O sea, no sea simplemente una cuestión de contumacia, sino que realmente hay algo detrás, que sea, por ejemplo, el caso que tú dices, el que se quiere mantener de esa manera el statu quo, que le es favorable al perjudicado, por lo cual ya no es simplemente que opine jurídicamente una cosa equivocada una y otra vez,
sino que realmente está buscando la oposición para mantener o para tener un rédito que realmente no le corresponde. Gracias. Es un dato. Hay que añadir el dato adicional, ¿no? Efectivamente, insistir en la postura jurídica es verdad que al final del día puede ser perfectamente legítimo. Mire, yo esto creo que es así. Y a veces es verdad que hay casos que se ganan en el Supremo, pero puede pasar. Entonces, es verdad que de repente pues, es un tema que necesita algo más, ¿no? Sí, un plus. Un plus. Sí. Muchas gracias, Arturo. ¿Puedo, no? Claro que sí. Tiene la palabra el profesor Eduardo Tiza. Bueno, felicitaciones por la presentación, realmente muy interesante. A mí hay un tema que en general convoca, sobre todo llama la atención, y uno empieza a despertar sensibilidad, como es el tema del autoritarismo procesal, que quedó sobre el final latente, pero me llamó la atención algo que venía pensando cuando escuchaba la presentación, enfocada a subsanar las consecuencias del abuso. Y me parece que hay dos puntas de esto que son interesantes. La primera es, está bien ver cómo se subsana, pero también el problema es cómo se evita también. Y cómo unir estas puntas, esto del autoritarismo procesal con esta posible doble vía de análisis del abuso. El evitar el abuso o el reparar el abuso. Y me parece que hay también un tema muy fuerte de cultura en la visualización del tema del fenómeno. En la Asociación Internacional de Derecho Procesal tuvimos un congreso específico de esto en Tulane, que hace muchos años atrás. Kiko era muy pequeño en aquella época, y a mí me tocó compartir el panel con el padre, donde discutíamos en un escenario que en general tiene esta ventaja la Asociación Internacional, que lo hace fuera de un ambiente, digamos, fuera de un ordenamiento, y estos valores que uno encuentra en el proceso como opciones abiertas. Creo que, sobre todo después de las reglas de UNIDOA, donde intentan salir de la discusión sobre el autoritarismo a través del principio de cooperación. Me parece que ese es un eje muy interesante para superar la idea de la cautela sobre que no se abusa del proceso, porque esta idea a veces es peligrosa, digamos. El pensar que quien tiene el derecho, desde un positivismo radical, puede hacer con ese derecho lo que quiera, entendido que el proceso también son reglas de juego, donde se puede hacer lo que se quiere, pero relativamente, digamos. Si emparentamos esto con la filosofía del derecho, la idea de principios y la idea de principios y valores puestas en el proceso, me parece que son útiles para evitar el abuso y llegar rápido, porque muchas veces cuando se concreta efectivamente en un proceso el abuso y es el segundo juez el que lo analiza, tenemos esta consecuencia. A lo mejor tuvo razón el que abusó, pero no tenía derecho a abusar por más que tuviera en la relación sustantiva razón en una sentencia. Entonces, bueno, mi intervención, discúlpeme que por ahí fue un poco largo, es todo el aspecto valorativo y de fines del proceso me parece que son un elemento a tener en cuenta, que son un elemento importante. Que estaban, me parece, yo me quedé muy atento a eso del autoritarismo en el medio de la discusión, en una jurisdicción que desarrolla el abuso por los problemas del proceso. Posiblemente el problema es evitarlos antes que repararlos después. Yo insistiendo en la reflexión que hace el profesor Oteiza, me acuerdo, el profesor Cachón lo hemos discutido un montón de veces, lo ha apuntado Arturo al principio, la posibilidad de que se aborten los procesos por ser manifiestamente infundada la pretensión o por pretensiones manifiestamente infundadas, como un efecto, como un instrumento preventivo para evitar el abuso. Claro, si lo permites, incrementamos la dosis de autoritarismo del juez que
sin tener un pleno conocimiento de lo que se está debatiendo ahí, se puede estar abortando derechos que todavía no se han podido explayar en el proceso. Y bueno, te agradezco la reflexión porque el tema de autoritarismo y abuso del proceso, veo que el profesor Cachón... dime, el profesor Cachón. ¿Puedo? ¿Ya? Sí, sí, hombre, cómo no. Gracias. Efectivamente, sobre este tema venimos discutiendo de largo ya, venimos desde la otra vida, quiero decir, la prepandémica, para mí realmente otra vida. Con Joan, hemos acercado posiciones relativamente, solo. No, yo lo que sí quería plantear, digamos, en línea también con lo que ha dicho, con las reflexiones de Eduardo y la magnífica exposición del ponente, sí quería plantearle, digamos, al ponente justamente es eso. Claro, el concepto de abuso del derecho aplicado al proceso, o directamente el abuso del proceso, lo mismo o algo similar a lo que ocurre con su hermana, la noción hermana de mala fe, de la mala fe procesal y otras nociones similares, pues son conceptos indeterminados, genéricos, inconcretos, que lo mismo valen para un roto que para un descosido. Es decir, que perfectísimamente puede ocurrir que lo que Joan Picó considere, por ejemplo, que no es abusivo, procesalmente hablando, yo lo considere abusivo y viceversa, ¿no? Cualquiera de nosotros. Entonces, más allá hay que excluir dos cuestiones. No nos basta aquí una enumeración puramente casuística y, obviamente, desde un punto de vista genérico, tampoco es posible calificar como abuso del derecho cualquier desestimación, vamos a decirlo así, cualquier supuesto en que las pretensiones o las peticiones de una parte se desestimen. Parece que ahí sí hasta ahí estaríamos de acuerdo. Bueno, pues más allá de eso, de esa exclusión negativa, genérica, mi pregunta para el ponente es, ¿hay posibilidades razonables, posibilidades lógicas, razonables, de precisar, más allá de cualquier enumeración casuística, que esto pues, nos puede servir para muy poco, hay posibilidades de precisar la noción de abuso del proceso, abuso del derecho aplicada al proceso, más allá, repito, del puro elemento negativo de que no hay siempre abuso del derecho, siempre que se desestiman las pretensiones de las partes, y más allá de una pura enumeración casuística, ¿cómo lo haría? Es decir, si hay estas posibilidades, ¿cómo lo haría el ponente? Porque hemos hablado, y se ha hablado muy bien, de importantes aspectos del abuso del proceso, pero me queda la duda del concepto de entrada, del concepto básico. Pues muy bien, muchas gracias al profesor Oteiza y Cachón por sus preguntas. Sí, bueno, vamos a ver, no es un tema sencillo. Ya me gustaría tener la solución mágica y poder dar una definición concisa, absolutamente cerrada de lo que es el abuso del proceso. Sí diré que cuando me enfrenté a esta, yo creo que al final es un concepto jurídico necesariamente indeterminado, pero yo me intenté apartar un poco, viendo lo que había pasado, la discusión doctrinal, polémica, sobre el concepto, cuando se introdujo en la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, el concepto de buena fe y mala fe. Yo entiendo el abuso del proceso desde una perspectiva un poco diferente, ¿no? Es decir, yo no creo que sea aquello que sea contrario, por así decirlo, a la ética del juez o de la sociedad, porque eso, como muy bien dice el profesor Cachón, pues es inasible. Podemos compartir esa ética o no, no se sabe hasta dónde llega. Yo abogo, de hecho abogo en la tesis por eso de una manera clara, y la idea he de reconocer que no era mía, sino tomada de alguna manera desarrollada de la filosofía del derecho del profesor Atienza, era decir, bueno, al final dar un concepto o una definición funcional, es decir, será abusiva aquella actuación judicial que vaya contra o se desvíe de los fines institucionales del proceso, o sea, el proceso como instrumento para solucionar contiendas. Ya entiendo que esta definición también, obviamente, está sujeta a muchas interpretaciones, pero yo abogaría por esa interpretación un poco funcional, que nos puede servir de alguna manera de criterio delimitador, y no remitirnos a criterios metajurídicos, sobre todo de contenido ético, porque yo creo que ahí, evidentemente, la discusión se empaña y es muy difícil ponerse de acuerdo, ¿no? No sé si he dado respuesta, pero... Gracias, gracias. Y desde luego le añado
Pues me parece que comparto, digamos, esa más que postura, actitud genérica ante el problema que ha manifestado el ponente. Sí, sí. Muchas gracias. Bien. Pues, ¿qué pasó? Bien, perfecto. Pues es verdad. Merche veo que ha levantado la mano. Merche, tienes la palabra. Gracias por estar con nosotros. El micro. El micro. Sí, perdón. Muchísimas gracias a vosotros, muy buenos días. Muchas gracias, Arturo. Me alegro de verte por fin personalmente. Habíamos hablado porque sabes que es un tema que me interesaba mucho. Estamos ahí pendientes de que nos resuelvan un proyecto de investigación sobre el tema, porque es un tema sobre el que me apetece muchísimo trabajar. He podido leer tu libro, que es maravilloso. Comparto un montón de ideas y me surge una duda. Me he tenido que ausentar 2 minutos y no sé si justo en esos 2 minutos lo has planteado. Si es así, os pido disculpas a todos. Y es el tema de llevar la idea del abuso del proceso al ámbito penal y por ejemplo, adoptar medidas que pueden ser muy controvertidas, pero que quizá, bueno, lo has citado muy de pasada al inicio, porque decía, bueno, conductas del demandado que supongan extralimitarse de lo que es el ejercicio del derecho de defensa al oponerse a las pretensiones deducidas en la demanda, ¿no? Yo me pregunto si esto podría llevarse al ámbito penal y si no sería muy problemático, pero sí que veo algunas actitudes que son... lo veo en la práctica, porque soy también magistrada suplente y veo la cantidad de recursos que llegan a la audiencia provincial basados única y exclusivamente en el error en la valoración de la prueba en sentencias absolutorias. ¿Vale? Este es un tema que en la práctica está absolutamente zanjado, es decir, la práctica habitual en el 100% de los casos es que no se puede entrar a resolver cuando se trata de errores eminentemente o únicamente basados en la valoración de pruebas personales por la doctrina del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo, etc. En tema, por ejemplo, de última palabra, ejercicio abusivo del derecho a la última palabra, que es verdad que ahora recientemente el Tribunal Supremo parece que ha puesto, bueno, ciertas bases que van en un sentido contrario, pero sí que creo que quizá ahí reglar de alguna manera cuando da miedo, porque estamos hablando de derecho de defensa, de tutela judicial efectiva, pero sí que creo que esta idea de abuso procesal podría introducirse también en el ámbito penal. No sé qué opinas sobre ello. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mercedes. No había tocado el tema, o sea que no te lo habías perdido. Vamos a ver. Claro, siempre, yo creo que cuando abordamos el abuso del proceso en el ámbito penal, es verdad que yo creo que hay que andar con un poco más de tiento, ¿no? Porque, claro, ahí el derecho de defensa y el de la presunción de inocencia y las garantías de quien es el sujeto pasivo de la acción penal tienen una especial intensidad, ¿no? O sea, yo, de hecho, en el libro también o la tesis también lo abordé, o sea, yo creo que sí que tiene aplicación el abuso del proceso en el ámbito penal. De hecho, la Sala en alguna ocasión ya ha impuesto alguna multa aplicando el artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con lo cual sí, pero yo soy también cauteloso, ¿no? En eso que planteas, más que ante un abuso parece, pues bueno, no sé si es la ignorancia de los abogados, que ni siquiera saben que se modificó incluso la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que ya las apelaciones de ese tipo no, aparte ya de lo que dijera antes la Corte de Estrasburgo, o sea, no sé hasta qué punto se podría considerar eso quizá un exceso, ¿no? Yo, sobre todo en el derecho penal, tiendo a verlo con un poco más de... Me daría miedo, ¿no? O sea, además de desestimar el recurso, el imponerle por ese planteamiento errado, porque a veces supongo que también ellos lo plantearán como que, no sé cuál es la realidad, pero a lo mejor lo plantean como que ha habido un error patente que dé lugar a la anulación, o sea, que técnicamente a lo mejor no lo piden mal del todo, ¿no? No lo sé. O sea, yo creo que tiene aplicación en el campo del derecho penal, pero sería más cauteloso que con el derecho civil. Vale, muchas gracias. A ti. Perfecto. Pues, muy bien, pues gracias, Arturo. Gracias a todos los que habéis hecho que el debate sea fructífero e interesante. El profesor David Cuenca ha preparado un prezi. Bien, paso la palabra a la profesora Carmen Navarro. El control lo tiene Joan. Sí, que bueno. bueno.
Pues nada, sí, no, yo muy brevemente, solo para presentar al doctor David Cuenca. Bueno, es una suerte presentarlo, suerte que hemos tenido gracias también a la profesora María Jesús García Morales, compañera y amiga de Derecho Constitucional, que es la que nos ha hecho el enlace con David. Bueno, también brevemente, David cursó el grado de Derecho en la Universidad de Colonia, en Alemania, se licenció en la especialidad de Derecho Internacional Privado y Procesal, luego en esa misma universidad hizo el doctorado, ¿no? La tesis doctoral, por supuesto todo en alemán, y os voy a ahorrar a vuestros oídos mi pronunciación, luego porque puede ser horrible, y bueno, tesis que fue dirigida por el profesor Mansell, que luego además tiene un artículo, ¿no?, a punto de ser publicado. Es también, curiosamente, máster en lingüística del derecho europeo y ha sido asistente también con el profesor Mansell en su cátedra. Ha hecho una pasantía en un juzgado de Colonia también, y actualmente está en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín para después, ¿no?, según nos contaba, pasar a un bufete de abogados una época, ¿no?, una temporada, y luego a la Cámara de Comercio. Así que veréis que es joven, pero muy activo. Tan activo que bueno, ya ha publicado su tesis. Aquí os voy a leer la traducción, eso sí. Bueno, la tesis es acerca, que es el tema del que nos va a hablar, del reembolso de gastos extraprocesales, ¿no?, de la asistencia letrada. También ha publicado otra monografía, ¿no?, acerca de divergencias lingüísticas en la colisión de derecho europeo. Y nada, y tiene pendiente ahora la publicación del artículo con el profesor Mansell. Así que le paso la palabra. Vale, pues querido público, estimados profesores, saludo a todos los que hayan acudido presencialmente a esta conferencia y a aquellos que por motivos de la limitación de aforo no puedan asistir de forma presencial, pero que están aquí de forma telemática. Agradezco en especial al profesor Cachón por haberme invitado a dar esta conferencia, esta ponencia en esta maravillosa ciudad de Barcelona, y sobre todo también a la profesora María Jesús García Morales por su constante apoyo y su ayuda. Estoy muy contento de poder hablarles hoy de un tema basado en mi tesis doctoral que defendí a finales del año pasado, del 2020, en mi universidad, la Universidad de Colonia, en Alemania. La ponencia lleva el título de las costas y gastos de asistencia letrada, mecanismos de resarcimiento desde una perspectiva comparada con especial enfoque en el derecho alemán. Les he preparado una presentación con el programa Prezi que nos muestra una carretera. Es una imagen que he escogido yo porque es una bonita metáfora que ilustra el largo camino desde la génesis de una tesis doctoral hasta su publicación. La tesis que ven ustedes aquí ahora es la tesis que se ha publicado en verano de este año, julio de 2021, en la editorial de Duncker Humblot. Vale. Vamos a ver primero para la génesis de la tesis. Y ahora se ve aquí también la génesis de la tesis, y vamos a enfocar primero un poquito la aplicación de derecho extranjero para ver un poquito la conexión entre el derecho alemán y el derecho extranjero, especialmente el derecho español. En Alemania, la aplicación del derecho extranjero se rige según el artículo 293 de la ZPO, del Código Procesal Civil. Este artículo, en su traducción, dice: el derecho que rige en otro Estado, el derecho consuetudinario y los estatutos necesitan de prueba en tanto como tales sean desconocidos por el tribunal. Para el acceso a estas normas de derecho, el tribunal no se encuentra limitado a las evidencias aportadas por las partes. Está autorizado a usar otras fuentes de conocimiento y a ordenar aquellas que sean adecuadas para dicha finalidad.
Es decir, ¿qué nos dice el artículo 293 del HPO? Que el derecho extranjero se trata como si fuera de derecho. O sea que no se trata, como por ejemplo en el derecho español, en el artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como si fueran hechos que se tienen que alegar por las partes, sino que el derecho extranjero es derecho. Y entonces es aplicable el dogma Iura Novi Curia, o sea que el juez tiene que conocer el derecho. Esta es la primera diferencia. Vale. En cuanto a las consecuencias estructurales de este sistema. El juez tiene que saber aplicar el derecho extranjero, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema que se plantea? Que el juez desconocerá el derecho extranjero porque ha estudiado en Alemania, conoce su sistema jurídico, pero desconoce otros sistemas jurídicos. Por eso, en Alemania existen cátedras de Derecho Internacional Privado, o sea que departamentos como aquí en España, y esas cátedras están financiadas por el Estado. Por ejemplo, en la Universidad de Colonia, la cátedra del profesor Mansell, donde he trabajado yo. En estas cátedras hay asistentes que elaboran dictámenes, son los Gutachten, son dictámenes sobre los ordenamientos jurídicos más relevantes. Por ejemplo, el ordenamiento español, el italiano, francés, belga, holandés, inglés y el de los Estados Unidos. O sea que hay un contacto bastante estrecho entre los juzgados y los tribunales y las cátedras en las universidades. A base de este dictamen que se escribe por los asistentes en la cátedra, el juez aplica el derecho extranjero y dicta una sentencia. O sea que se escribe el dictamen y luego en el dictamen se llega a una conclusión, por ejemplo, ¿existe la acción o no existe la acción? Entonces el juez aplica el derecho extranjero en base a este dictamen y dicta sentencia. Vale, en procesos importantes con cuantías altas, como por ejemplo hemos tenido un proceso de Thomas Cook, de la agencia de viajes británica Thomas Cook, que ha tenido pues una cuantía bastante alta, las partes a veces piden también informes jurídicos a profesores, a catedráticos de las universidades, que ya obviamente pues se inclina un poquito a su favor. O sea que especialmente los catedráticos y profesores titulares pues escriben informes jurídicos, pero el juez tiene que regirse por el dictamen oficial de la cátedra, porque estos informes privados solamente son pruebas. Vale. ¿Cuál es el valor académico de estos dictámenes? Los dictámenes indagan en temas y preguntas jurídicas aptas para tesis doctorales en derecho extranjero comparado. Es decir, que escribiendo esos dictámenes se analizan las preguntas y los problemas jurídicos teniendo en consideración pues, qué sentencias dictan los órganos jurisprudenciales, cuál es la doctrina, cuáles son las corrientes doctrinales que existen y cuál es la práctica, sobre todo, también que se aplica en este respectivo país. Y muchas veces en esos dictámenes pues, surgen preguntas bastante interesantes sobre las cuales se puede escribir una tesis. Y en mi caso, en este dictamen sobre el derecho español fue el primero que escribí en el año 2017 para el juzgado de primera instancia de Gummersbach, que es una ciudad cerca de Colonia. Era un dictamen sobre el derecho contractual fiscal y trataba la pregunta sobre la cual hoy les voy a hablar. Vale. Unos breves apuntes a la trascendencia del derecho español para Alemania. El derecho español es especialmente relevante para Alemania, sobre todo en el ámbito del derecho de daños en cuanto a los accidentes de tráfico, inmobiliario y sucesorio. ¿Por qué? En España viven 112.000 alemanes, no solamente en Mallorca, como podríamos pensar, donde hay solamente 19.000, sino en toda España, sobre todo en la parte del litoral. En todo caso, son 112.000. Vale. Los alemanes, ¿qué hacen? Sobre todo, compran un piso, por eso derecho inmobiliario, luego se quedan a vivir mucho tiempo en España, luego fallecen, derecho sucesorio, y como no se adaptan al tráfico aquí en España, pues producen accidentes de tráfico, derecho de daños. ¿De acuerdo? Vale. Sobre todo, turistas que vienen, alemanes que vienen a España y la gerontoinmigración, o sea, la inmigración de alemanes ya ancianos que vienen a España. Vale, les voy a enseñar de forma ejemplar la aplicación, el problema que se plantea en base al accidente de tráfico. Vale, aquí tenemos que distinguir dos vías.
la vía o la pregunta 1, ¿dónde puedo yo interponer la demanda? Que es la pregunta del foro. Y la segunda pregunta, que es la pregunta de cuál es el derecho aplicable, o sea, qué derecho tengo que aplicar. Vale. En cuanto a la pregunta número 1, la pregunta del foro. Para el accidente de tráfico aplicamos el artículo 11 del reglamento Bruselas 1, que es la demanda del turista, por ejemplo, contra la aseguradora española ante el órgano jurisdiccional de su país. Artículo 11, Bruselas 1. El asegurador domiciliado en un Estado miembro podrá ser demandado en otro Estado miembro cuando se trate de acciones entabladas por el tomador del seguro, el asegurado o un beneficiario ante el órgano jurisdiccional del lugar donde tenga su domicilio el demandante. Vale, el turista que viene de Alemania a hacer acciones en España, pues tiene su domicilio en Alemania. Consecuencia, el foro es un juzgado alemán. Vale. Pregunta 2. ¿Cuál es el derecho aplicable? Y aquí no aplicamos el reglamento Bruselas 1, sino el reglamento Roma 2, que es el reglamento que se ocupa de la aplicación del derecho extranjero. Vale, reglamento Roma 2, artículo 4.1. Salvo disposición en contrario del presente reglamento, la ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un hecho dañoso independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del daño. O sea que España, y cualesquiera que sean el país o los países en el que se producen las consecuencias indirectas del hecho en cuestión. Vale, o sea que pasa que aplicable es el derecho español en este caso. Consecuencia que el foro es Alemania y que el derecho aplicable es español. O sea que el juzgado alemán tiene que aplicar el derecho español. Esto en cuanto al derecho de daños en los accidentes de tráfico, pero lo mismo también en el derecho inmobiliario, porque aquí es aplicable el reglamento Roma 1 de las relaciones contractuales y el artículo 4.1 dice que aplicable es el derecho donde radique la finca, que si un alemán compra una finca en España es derecho español. ¿Qué pasa con el derecho sucesorio? Que al final es aplicable el reglamento europeo sobre las sucesiones y aquí el artículo 21 de este reglamento desde el año 2015 dice que es aplicable el derecho de la residencia habitual. O sea que ya antes de 2015 era el de la nacionalidad, que era derecho alemán. 2015, los extranjeros que residan en España, pues eso es aplicable el derecho de la residencia habitual, que es el derecho español. O sea que, como vemos, en todos los casos importantes, en todos los ámbitos importantes, llegamos a la aplicación del derecho español. Y este es el motivo por el cual juzgados alemanes aplican muchas veces el derecho español. Vale. Gastos, y ahora vamos al grano de la tesis, gastos de asistencia letrada. En Alemania muchos jueces pues plantean la cuestión en los dictámenes que cómo se reembolsan los gastos de asistencia letrada previos al proceso. Y estos son los gastos extraprocesales. Porque eso es interesante. En Alemania se dividen mentalmente de forma muy clara los gastos de abogados antes del proceso, los gastos extrajudiciales y los gastos en el proceso, durante el proceso, judiciales. Y esta diferenciación también existe en España, pero no tiene esa relevancia como tiene en el derecho alemán. Por eso es fundamental, desde la perspectiva germana, esta diferenciación entre extrajudicial y judicial. Al interponer una demanda en Alemania, pues el actor suele solicitar reembolso de gastos los que ha por haber un abogado. Y esto lo solicita junto al resarcimiento por daños y perjuicios. O sea que se le ha roto el coche, ha tenido un accidente, estos daños y perjuicios los pide, plus, al final, los gastos extrajudiciales. Y la cuestión candente ahora es que cómo se reembolsan ahora estos gastos de abogado previos al proceso en derecho español y alemán, o también en otros ordenamientos jurídicos, porque la pregunta es universal. Y esta es la pregunta que traté yo en mi tesis, que es bastante difícil de responder porque hay acercamientos dogmáticos diferentes. Vale, seguimos la carretera al régimen de costas en derecho español. Esto lo voy a hacer de manera muy sucinta porque eso lo saben ustedes mucho mejor que yo porque es derecho español.
el régimen de costas está regulado en derecho, es la otra, 241, un poquito antes, en los artículos 241 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como sabemos perfectamente, hay una dualidad en derecho español entre costas procesales y gastos procesales. Así que hay dos términos. Al igual, en derecho francés, existen los frais y los dépenses en el artículo 695 del nuevo Código de Proceso Civil. Vale, dos círculos, un círculo grande y otro pequeñito. El círculo grande es el de los gastos procesales, o sea que aquellos desembolsos que tengan su origen directo e inmediato en la asistencia de dicho proceso. Y perfecto. Y el círculo pequeño, dentro de estos gastos procesales, las costas procesales, la parte de aquellos que se refieren al pago de los siguientes conceptos. Ahora hay una enumeración de 7 conceptos y el número 1 es el más importante, es el que trata los honorarios de la defensa y la representación técnica cuando sean preceptivas. ¿De acuerdo? Y esto son los gastos de abogado y del procurador. Aquí ahora se plantea la cuestión que si también los gastos previos al proceso, o sea, los gastos extraprocesales, pues también es aplicable el 241 número 1. Y aquí está bastante clara la cosa, que no forman parte de las costas los gastos extraprocesales. Vale. Ahora vamos al régimen de costas en derecho alemán. Es aplicables los artículos 91 y siguientes de la ZPU. Vale. ¿Qué estatuye esta norma, la 91? La parte perdedora debe soportar las costas de proceso, en especial resarcir los costos que surgieron para la contraparte, siempre que ellos hayan tenido por objeto la efectivización del derecho o el ejercicio de la defensa en forma indispensable. ¿Qué vemos? Que aquí no hay dos conceptos de costas, sino que hay solamente un concepto de costas. Es el concepto de Kostenrechtsstreit, el concepto de costas procesales. ¿Qué cuestión se plantea ahora? Que si este concepto abarca también, o sea, ¿qué abarca este concepto? Si se interpreta de forma extensiva o restrictiva. Hay dos corrientes doctrinales. La primera dice que solamente este concepto abarca los gastos dentro del proceso, o sea, que los gastos que surgen entre litispendencia y la firmeza de la sentencia, o sea, que procesales. Y la otra corriente, la corriente doctrinal 2, es la que dice que pues es aplicable también el término a los gastos que se generan por o a causa de este proceso. O sea, que también gastos preparatorios para preparar o impedir un proceso judicial. Mayoritariamente se defiende la corriente número 1, o sea que la restrictiva, pero también puede abarcar el concepto de costas, aquí esto está bastante clarito, los gastos de abogado previos al litigio, pero solamente si el encargo ha sido para todo el pleito y no solamente para evitar el proceso. O sea que si se ha encomendado el abogado solamente para el proceso en sí, entonces los gastos procesales no forman parte, pero si ha sido para todo el pleito, entonces sí abarca este concepto el gasto de los gastos extraprocesales. Delimitación. Hay una formulación concesiva. Vemos que aquí la frase siempre que haya entendido por objeto la efectivización o el ejercicio de la defensa en forma indispensable, notwendig. O sea que aquí tenemos un término, un criterio material, sustantivo. No se reembolsan costas superfluas, esto en derecho español es lo mismo, pero los acercamientos son diferentes. En derecho español tenemos el criterio formal, que es la enumeración del 241, y en derecho alemán tenemos un criterio material. O sea que se delimitan las costas resarcibles, solamente son resarcibles las costas indispensables o necesarias en este caso, indispensables necesarias, por medio de un criterio material. Vale. Y esto es lo que, un poquito de la comparación con el derecho español. En derecho español tenemos el criterio formal, el numerus clausus del artículo 241 LC, y en el derecho alemán el criterio material. Aunque también es interesante ver que en la doctrina española también hay algunas voces que parecen optar por el criterio material. Por ejemplo, Ramos Méndez, en su libro Enjuiciamiento Civil 2, que dice que si a lo dicho se añaden los elementos disuasorios de los mecanismos de control del importe de los honorarios recuperables, se comprende que la cuantía de estos opera a la baja. Con ello se perjudica al litigante victorioso, a quien el sistema le promete tutela efectiva, que incluye, vuelvo a repetirlo, la recuperación de los costes razonables. E interesante, aquí tenemos un criterio material también, que es el de los costes razonables. Vale.
Seguimos ahora con la condena en costas. Condena en costas, primero en España, de forma muy somera. La condena en costas está regulada en los artículos 394 siguientes de la LC. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presenta serias dudas de hecho o de derecho. Artículo 394.1. Vale, ¿cuál es la regla? La regla es que el que pierde, paga. La parte sucumbiente es la que tiene que pagar las costas procesales. Ahora bien, en derecho español hay tres excepciones. Excepción número 1, los artículos 395 siguientes de la LC. Excepción número 2, que es la estimación parcial de las pretensiones, o sea que cada parte paga sus costas y las comunes por mitad, si se estima solamente parcialmente la demanda, al no ser que haya temeridad. Y la excepción 3, hay serias dudas de hecho o de derecho. En este caso no hay acción de reembolso contra la otra parte. Vale. Condenan costas en Alemania. Artículos 91 siguientes del HCU. ¿Qué dice el artículo 91? La parte perdedora debe soportar las costas del proceso. Vale, hasta aquí parece ser lo mismo en derecho español. Pero en derecho alemán tenemos un sistema de vencimiento objetivo estricto en comparación con el sistema atenuado en español. El sistema alemán es más rígido y más objetivo. En casos de vencimiento parcial se aplica el artículo 92.1. Cuando cada parte vence o resulta perdedora parcialmente, deben imponerse las costas recíprocamente o dividirse en forma proporcional. En caso de imposición recíproca de las costas, la parte soporta los gastos judiciales por mitades. De acuerdo, aquí tenemos algo bastante interesante que no existe en derecho español. La imposición recíproca, o sea que cada parte paga sus costas, que equivale, bueno, equivale a 3,94, y luego la división proporcional. Por ejemplo, la parte perdedora paga 1/3 y la parte que gana paga 2/3. O sea que aquí hay fracciones. Esto es algo bastante interesante en el sistema alemán, que no existe en el LC. Y ahora el artículo 92.2 dice que el tribunal puede imponer la totalidad de las costas procesales a una parte cuando, uno, el total de la pretensión de la otra parte haya sido proporcionalmente inferior, por ejemplo, 95% ganado, 5% perdido, entonces se dice, vale, ha ganado casi por completo. Y no haya ocasionado ninguna costa o solo lo haya hecho de forma mínima, ¿vale? Y segundo, el monto de la creencia de la otra parte sea dependiente de la determinación por discrecionalidad judicial, por ejemplo, daño moral, de un peritaje o de un cálculo recíproco. Vale, y esto no tiene equivalente en España, esto es interesante en derecho alemán porque es diferente. Vale. Seguimos con la dicotomía entre el derecho sustantivo y procesal. Este modo de sistematización entre costos relacionados al proceso y al derecho sustantivo es una sistematización que se ha llevado a cabo según el autor Schönke en el año 1947 en su libro Zivilprozessrecht, que ha dicho que hay que sistematizar entre la pretensión de resarcimiento procesal, prozessuale Kostenerstattung, y la pretensión de resarcimiento sustantiva, materielle Kostenerstattung. O sea que en Alemania se distingue de manera muy clara la acción de reembolso procesal y la sustantiva. Es decir, ¿qué es la acción de reembolso procesal? Es una acción basada en el derecho procesal que tiene su fundamento en el artículo 91 en CPU. Y luego la acción basada en derecho sustantivo, que es una acción basada en el Código Civil, en el Bürgerliches Gesetzbuch BGB. Por ejemplo, gastos de viaje, pues tiene relación procesal y se resarcen a partir de la acción procesal, que es la condena en costas. Y luego, por ejemplo, un resarcimiento por un insulto durante el proceso, eso ya no se resarce mediante la acción procesal, sino mediante la procesión mediante la acción sustantiva, material. Y este modo de sistematizar las posibles acciones de una parte contra la otra, pues se aplica también desde un punto de vista alemán a otros ordenamientos jurídicos. O sea que, es importante para el reembolso de gastos de asistencia letrada, pero esta sistematización es aplicada de manera universal. O sea que los alemanes piensan de esta manera y lo aplican al derecho español, derecho italiano, francés, holandés, inglés, estadounidense. Porque radica en la diferenciación en el derecho material y procesal que existe en todos nuestros ordenamientos jurídicos que conocemos. Pregunta interesante. ¿Costas equivalen a daño? En derecho español, de lege lata, estos, como hemos visto, los gastos de asistencia letrada previos al proceso, gastos extraprocesales, no se resarcen.
Vale, supuesto en dos supuestos. Supuesto número 1, por ejemplo, hay un accidente de tráfico y los honorarios para extraprocesales de abogados son 500 euros. No se llega al proceso. Vale, si no hay proceso, entonces no hay condena en costas. Entonces no hay resarcimiento de estos gastos de asistencia letrada extraprocesales. Supuesto 2, igual, pero hay un proceso. Vale, hay condena en costas, artículo en español, artículo 394 LC, pero esta condena en costas, como hemos visto, artículo 241, solamente abarca los honorarios, dentro del proceso y no abarca los previos al proceso. Y ahora se plantea la pregunta interesante que si el derecho admite un reembolso de estos 500 euros en base al derecho sustantivo en concepto de daño. O sea que si los gastos extraprocesales pueden ser, en términos de derecho material, sustantivo, pueden ser un daño en el artículo 1902 del Código Civil, por ejemplo, en derecho español. Problema, ¿qué pasa? Que si dijéramos que sí directamente podría haber un conflicto entre ambos ámbitos de aplicación de las leyes de derecho procesal y derecho sustantivo. Esto es lo que he ilustrado aquí con ambos circulitos de las costas y daños y una parte que se solapa. Porque las normas de los códigos procesales no pueden subvertir las normas de los códigos civiles ni viceversa. Hay dos ámbitos de aplicación y si el derecho procesal quiere que no se reembolsen, entonces el derecho sustantivo no puede subvertir esta ratio. Vale. Concurrencia del sistema resarcitorio procesal y sustantivo. Aquí, paso 1. Primero, para responder a esta pregunta, habría que determinar si hay concurrencia entre el sistema resarcitorio procesal y el sustantivo. Vale. Aquí podemos distinguir dos tipos diferentes de ordenamientos jurídicos. Tipo número 1. La condena en costas bloquea un resarcimiento en base al derecho sustantivo. Y este tipo 1, pues, lo siguen el sistema francés, el sistema belga, el sistema portugués y el sistema español. Vale, el sistema francés, por ejemplo, dice que les frais compris dans les dépenses ne constituent pas un préjudice réparable. Vale, o sea que los gastos no constituyen un perjuicio que se pueda reembolsable. Derecho francés, derecho belga igual, tiene una norma que es el artículo 1022, el Código Judiciario belga. El derecho portugués, na indemnização por perdas e danos em que as partes vencidas sejam condenadas não pueden ser incluidos en honorarios dos advogados das partes vencedoras. Vale, o sea que aquí también lo mismo, el derecho portugués no lo admite. Y en derecho español, el Tribunal Supremo se pronunció, no cabe incluir dentro del montante indemnizatorio el correspondiente a las costas y gastos del proceso, puesto que su imposición obedece a criterios procesales. O sea que en derecho español está bastante clara la cosa, que las cosas no pueden ser daños al mismo tiempo. Vale, tipo 2. Tipo 2, condena en costas no bloquea el resarcimiento en base al sustantivo. Aquí tenemos, por ejemplo, el ordenamento italiano. Le spese sostenute dalla vittima di un sinistro stradale per remunerare l'avvocato al quale si sia rivolto per avere assistenza stragiudiziale costituiscono un'ordinaria ipotesi di danno emergente. Vale, o sea que el derecho italiano dice que los gastos extraprocesales pueden ser un caso de daño emergente, en el artículo 1223 del Código Civil italiano. Derecho holandés no lo he puesto aquí porque no lo va a tener nadie, pero es también un ordenamiento del tipo 2. Vale, pero téngase en cuenta que si no hay proceso, no está afectado el derecho procesal y este último no puede tener efecto de bloqueo. O sea que esta pregunta se plantea solamente si hay proceso, porque si no hay proceso no hay sistema de bloqueo procesal. Consecuencia, si no hay proceso puede haber reembolso de gastos de asistencia letrada previos al proceso en base al derecho sustantivo, también en los ordenamientos del modelo 1. Este es el paso número 1. Vale. Paso número 2, aunque un momento antes, concurrencia en derecho alemán. Vale, vamos a indagar un poquito más en el derecho alemán. Derecho alemán es un sistema del modelo 2. El resarcimiento por vía procesal no bloquea aquel por vía sustantiva. O sea que en derecho alemán ambos sistemas, derecho resarcitorio procesal y sustantivo, van paralelos. Solo en el ámbito de las normas procesales, o sea que si son aplicables las normas procesales, estas desplazan las normas sustantivas para que no haya doble resarcimiento, obviamente. Es decir, los gastos extraprocesales que se reembolsen a base del 91 ZPU, de la condena a costas, no son reembolsables cumulativamente a base del derecho sustantivo del BGB, porque ya sería una acumulación.
Pero si los gastos de asistencia letrada previos al proceso no son reembolsables por medio de la condena a costas, sí se pueden reembolsar por vía sustantiva, como daño, que en Alemania sería el Schaden. Ambos sistemas juntos llevan a un sistema de resarcimiento completo, lo que los ingleses le llaman the German Cost Advantage, o sea que la ventaja de costas en Alemania. Hemos visto el paso número 1, determinar si hay concurrencia entre el sistema resarcitorio procesal y sustantivo. Vale, ahora vamos al paso número 2. Si no hay bloqueo en los sistemas del tipo 1 o si no se plantea la cuestión porque no hay proceso y no hay sistema de bloqueo, entonces se plantea la cuestión si las normas según las cuales se obligan a quien perjudique a otra persona tiene que resarcir el daño, pueden ser también el fundamento para la acción de resarcimiento material. Vale, y aquí otra vez el derecho italiano dice que sí, que los gastos de abogado pueden ser daño emergente. Holanda también dice que sí, Alemania también dice que sí, por ejemplo, en base al contrato, en base a la demora, en base a la culpa in contraendo, en base a la culpa de negligencia y a derecho de daños. O sea que sí, gastos de asistencia letrada previos al proceso pueden ser reembolsables en base al derecho sustantivo, mediante resarcimiento por daños y perjuicios. ¿España qué dice? España dice que no. El Tribunal Supremo dice que admitir el mecanismo de tal reclamación, honorarios vía indemnizatoria, privaría a la parte demandada de su derecho a impugnar los honorarios como excesivos. En derecho español tenemos un régimen de impugnación de la tasación de costas bastante amplio que el sistema alemán no tiene y por eso el Tribunal Supremo dice que si lo admitiésemos, esa vía sustantiva, pues subvertimos este mecanismo bastante amplio de la impugnación de tasación de costas. Vale, aunque hay también alguna voz en la doctrina, Díez Picazo, por ejemplo, que dice que parece que sí quiere incluirlos. Consecuencia, no hay resarcimiento por vía sustantiva en derecho español, francés y portugués, los sistemas del tipo 1, pero sí en los ordenamientos del tipo 2, Alemania, Italia y Holanda. Llegamos al final. Ahora, la pregunta candente, que también he discutido bastante exhaustivamente en la tesis, es si los modelos, los sistemas del modelo 1, pues presentan una brecha de tutela efectiva, en los sistemas del modelo 1, los sistemas español, portugués y los otros. Vale, y para afirmar esta tesis, que yo la he afirmado, hay 3 argumentos que me parece que son bastante fuertes. Argumento 1. Bloqueo de acceso a la justicia en casos en donde los gastos de asistencia letrada tengan bastante peso en relación a la indemnización solicitada. Si tenemos un daño solamente de 500 euros y los gastos de asistencia letrada son 250 o 300, entonces pues hay un bloqueo implícito de acceso a la justicia porque no se van a pedir 500 euros y al final me voy a quedar con 250 solamente porque 250 son para el abogado. Número 2. Resultados injustos en casos de la reclamación indebida y negligente. Esta figura de la Anspruchsberufung es algo que hemos escuchado antes también, que es lo de la... Lo de la acción manifiestamente infundada, el abuso del derecho. En Alemania tenemos una figura, que es la figura de la Anspruchsberufung, que dice que si yo tengo el derecho a pedir indemnización si yo pienso que tengo ese derecho. Pero si esta acción es manifiestamente infundada y los alemanes dicen que no es plausible, este es el criterio, si no es plausible la demanda, entonces yo pues cometo un error, o sea que un incumplimiento. Y este error genera una acción de resarcimiento en base al derecho sustantivo. Y los ordenamientos jurídicos que no conocen esta figura, pues al final se generan resultados injustos. Porque si yo a una persona, sabiendo perfectamente que no tengo esta acción, le pido, le digo que le demando y le pido esta indemnización y él tiene que encargar a un abogado y lo paga y no puede pedirme a mí el resarcimiento del abogado porque yo soy el culpable porque se lo he dicho, entonces me parece un resultado bastante injusto. Y el número 3 es la ratio legis.
Hay un autor francés, que es Licari, que dice que en este caso, si no hay resarcimiento de gastos extraprocesales, pues es solamente una victoria pírrica, porque al final si yo recibo la totalidad pues, de lo que he pedido yo, el coche se ha destrozado, la totalidad de los gastos, pero tengo que pagar yo los gastos de asistencia letrada, entonces es una victoria pírrica, porque al final yo solamente me quedo con la mitad de lo que en realidad me habría sido para mí. B, tratamiento desigual de costas procesales y gastos extrajudiciales no tiene motivo. Yegui es un autor suizo que alega, ha sido uno de los pocos que ha alegado, que las costas procesales y las extraprocesales no son tan diferentes, que solamente en lo que se diferencian es que unos pues, se han generado fuera del proceso y otros dentro del proceso, pero que al final son lo mismo. Y si son lo mismo, no se pueden tratar de manera diferente. Y C, Chiovenda, que dice que la exigibilidad de las costas no depende de que se hayan causado durante el pleito, es decir, entre la primera y la última de sus actuaciones, ya que el pleito no solo motiva las actuaciones que le constituyen propiamente, sino también cuantas sean necesarias para poderlo iniciar. El carácter de costas judiciales no lo da, ni lo puede dar la ley, sino la causa y la razón que las motivaron y el modo en que se hicieron. O sea que Chiovenda también parece optar por eso que sean resarcibles los gastos extrajudiciales, porque este criterio formal de fuera, dentro del proceso, no le parece justo. En definitiva, a mí personalmente, es lo que he defendido también en mi tesis, me parece que los sistemas del modelo 2 tienen más ventajas. Y o sea que la interpretación según los gastos de abogados previos al proceso pueden calificarse como daño en base al derecho sustantivo. De lege ferenda, esta interpretación del damnus emergens del latín puede extenderse también a los otros ordenamientos jurídicos. Al derecho italiano, que ya lo sigue, el derecho francés, que lo ha admitido, pero luego hace unos años ya ha cambiado de opinión, derecho español y derecho portugués, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, no sé si algún compañero se anima a hacer alguna pregunta. Bueno, sí, supongo que hay muchas, ¿no? Pues si no empiezo yo. No quiero empezar yo. Que empiecen los compañeros. Supongo que los que estáis fuera de aquí del aula, si tenéis alguna pregunta a la magnífica visión comparada germano-española, bueno, no solo eso, sino italiana. ¿Tienes alguna pregunta? Yo, mientras os vais pensando la pregunta, iría a hablar con los colegios de abogados y el Consejo General de la Abogacía Española, que como lobby comprasen este segundo modelo para que fuese incluible todos los gastos extrajudiciales de gestión de abogados. Estamos pensando en multitud de gastos extrajudiciales que se reclaman previamente a la demanda y que luego tienes problemas para que te lo incluyan en costas. No, o sea... Venga. ¿Qué tiene? Apago el audio mío. No, ya lo apago yo. Sí. No, el problema es totalmente real, o sea, porque yo he tenido el caso, y no solo con los gastos de abogado, sino con gastos, por ejemplo, periciales. Es decir, no sé, hay por ejemplo, en temas de transporte, de repente, pues la descarga va mal, va allí un perito a revisar qué está pasando y luego, efectivamente, esos son los gastos que asume en principio una de las partes, que luego, pues si considera que la otra parte es la culpable de todo, le reclamamos el daño a la mercancía y al perito. Y entonces lo incluyes a lo mejor en la demanda basado pues, en el cumplimiento contractual, los gastos que has tenido que hacer. Y entonces resulta que te encuentras que al final del día el juez te dice, no, este gasto, en realidad esto es un gasto de un perito y en realidad debería ir por costas. Consecuencia, no le estimo íntegramente la demanda y entonces tampoco condena en costas, por lo cual al final no lo puedes recuperar. Y dices, a ver, pero no me está diciendo que yo tengo derecho a recuperar esto. Entonces es el resultado que tú reflejabas en tus diapositivas de que esto podría llevar resultados injustos, es así. Porque además, efectivamente, si hay que calificar en un determinado momento algo como un gasto pericial o un gasto no pericial, como esta situación que describía, pues puede ser realmente a veces pues una disquisición que tampoco tiene mucho sentido.
Por tanto, estoy de acuerdo con lo que planteabas, desde luego. Y solo exponer este acuerdo con lo que exponía sí que es un problema muy real, desde luego. Sí, sí. Que te puede llevar a resultados incluso injustos al final. Muy bien. Otra cosa que me gustaría destacar de la exposición es el diferente tratamiento que tenemos de la prueba del derecho extranjero, totalmente distinto del sistema alemán con el que tenemos aquí, donde aquí te las apañas tú y te buscas tus dictámenes de expertos del derecho comparado y te buscas y, bueno, eso sí, la suerte es que es incluible en costas porque es un gasto que genera el proceso. En Alemania estos dictámenes del catedrático, del equipo, también se incluyen porque son gastos previos a la demanda, pero como los gastos previos que se generan para el proceso también son incluibles, son resarcibles, supongo, ¿no? Son resarcibles porque se generan dentro del proceso, porque se ha interpuesto demanda y entonces ya el juzgado pide al profesor que escriba el dictamen, entonces ya es entre dispendencia y firmeza. Perfecto, perfecto. Qué fácil sería resolver la prueba del derecho extranjero en España copiando este sistema. Simplemente que el juzgado se dirigiese a una cátedra de Derecho Internacional o de Derecho en España, hay muchísimas, pidiendo un informe y que lo pague quien ha motivado ese dictamen. Mira si es sencillo la resolución del problema de derecho extranjero en España. Ha quedado libros y libros y libros. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta en sala o en...? ¿Quién? María Jesús. María Jesús, ¿tienes la palabra? Buenos días, ¿me oís? Sí, te oímos. Perfecto, gracias. Buenos días, yo soy profesora de Derecho Constitucional. Creo que es una actividad multidisciplinar también y sobre todo de intercambio. Y el derecho comparado siempre ha sido muy importante en España y tender puentes España-Alemania creo que es muy interesante en todas las disciplinas. Mi pregunta como constitucionalista, más como universitaria que como constitucionalista, es la siguiente para el doctor Cuenca-Pinkert. Por favor, el importe de los dictámenes, ¿cuál es y qué papel desempeñan en la financiación de una cátedra o de la universidad o del sueldo de un profesor? Muy buena pregunta, ¿verdad? Muy buena pregunta. Estuve discutiendo con un amigo el otro día. Es que ahí en Alemania existen estos dictámenes pues, oficiales del profesor Manse, por ejemplo, que él depende de la cuantía del proceso, cobra pues entre los 800 y los 3.000 euros. Por ejemplo, si es un accidente de tráfico, va a pedir más de 1.000 euros para este dictamen. Pero bueno, hace un año yo me ocupé de escribir un dictamen sobre el derecho concursal español, que tuvo más de 100 páginas y ahí sí cobró un poquito más. No fue, vamos, un poquito más, no fue mucho más, 2 o 3.000 euros. Ahora bien, esto dictámenes oficiales, pero ahora los catedráticos alemanes son muy listillos y luego, además de los dictámenes oficiales, se ocupan también de escribir dictámenes privados. Y estos, pues, cobran. Hay sobre todo los de internacional privado, pero también los de mercantil y los de civil. En caso, por ejemplo, de Volkswagen, hubo un profesor que escribió un dictamen y ahí sí ya cobran. O sea que ya es otra cosa. El profesor Manson no hace cosas así. Él vive para el mundo académico y eso, escribe los dictámenes oficiales. Y luego, eso sí, las cátedras están financiadas por el Estado y luego él tiene, me parece que 7 o 8 asistentes y 1 o 2 pues están financiados por su deber, porque tiene que hacerlo, está obligado a escribir estos dictámenes. Y pues recibe dinero del Estado y ya con esos asistentes que tiene, pues ya se va y eso. Muy bien. Creo que Manuel va a levantar la mano. Sí, profesor. Sí, hola. Aquí está, sí. No era pregunta, pero sí quería felicitar al ponente por su estupenda intervención. Y también mostrar, digamos, mi adhesión a su tesis, a su propuesta del eje Ferenda.
Estoy totalmente de acuerdo con él. Y también felicitarlo por un detalle que no me parece menor, ni mucho menos, y que desgraciadamente se refiere a algo que se va olvidando en nuestros foros, que es que haya citado los clásicos, que haya citado a los clásicos, tanto a Chiovenda, a los ya muertos como Chiovenda, como los afortunadamente vivos que están entre nosotros, como el profesor Ramos Méndez. Esto es algo que, repito, cada vez se va estilando menos en nuestros foros y creo que indebidamente. Así que mi enhorabuena también por esta cuestión. Gracias. Bueno, ¿hay más preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, pues Joan hace así, que es muy gráfico, ¿no? Bueno, nada, agradecer de verdad a los dos magníficos ponentes. Bueno, agradecer la organización de estos diálogos y nos emplazamos dentro de un mes en otra sesión. Venga, gracias.